En casi todas las sociedades humanas se ha sostenido la creencia en la posesión de seres humanos por parte de espíritus de carácter maligno. Ya se les diera el nombre de diablo, poltergeist u otro. Los exorcistas han sido tradicionalmente los únicos capaces de expulsar a estos espíritus. Es significativo que en casi todos los pueblos hayan creído en la existencia de seres superiores malignos que podían adueñarse de ciertos lugares o incluso personas para causar trastornos a la humanidad. Tenemos abundantes testimonios de este fenómeno, que se caracteriza por manifestaciones horripilantes, voces huecas que parecen surgir del cuerpo del poseso, muebles que se desplazan y contorsiones inverosímiles. No es sorprendente, pues, que todas las culturas hayan buscado una explicación para este fenómeno y una manera de ponerle fin. Los antiguos egipcios practicaron ritos para protegerse de las potencias amenazadoras que podían salirles al paso en este u en el otro mundo. En su religión, los conjuros mágicos de carácter oral se complementaban con ritos consistentes en herir, partir o seccionar una representación del ser temido. En Sumeria, Asiria y Babilonia aparece también una amplia demonología acompañada de ritos paralelos para protegerse de la acción de entes maléficos. Uno de los procedimientos más generalizados era el de hacer pasar el espíritu mágicamente a un vaso u a otro objeto. Luego se echaba al fuego o se rompía. Asimismo, algunas prácticas típicas de religiones animistas muy primitivas, por ejemplo la reducción de cabezas entre los jíbaros, constituyen también una forma de exorcismo destinada a capitalizar ciertas influencias espirituales. Según una de las máximas autoridades en la materia, el sacerdote católico Corrado Balducci, miembro de la Congregación de Propaganda Finde y especialista en problemas de posesión diabólica, solo resulta verdadero 1 de cada 1000 casos en los que se hace cargo a la Iglesia Católica. No obstante, reconoce haber presenciado casos en los que los posesos emitían gritos que no eran humanos, vomitaban objetos y animales que nunca habían tragado, demostrando una fuerza que ni 10 personas lograban contener. Volaban por la habitación, aumentaban de repente hasta 8 veces su peso, rugían como energúmenos cuando se le acercaba algún símbolo sagrado. Balducci es consultor habitual en este terreno de los obispos, en quienes recae actualmente la responsabilidad de autorizar los exorcismos, debidamente asesorados por personas de quienes se espera la máxima solvencia en psicología y parapsicología. La Iglesia Católica ha sido la institución que con mayor intensidad se ha dedicado a ayudar a los posesos y a perfeccionar las fórmulas del exorcismo destinadas a este fin. Jesucristo mismo fue el primero que dio órdenes precisas al demonio para que desalojara los cuerpos de algunos posesos de su época. Desde entonces, el principio del exorcismo ha variado un poco. El exorcista tiene que dirigirse al demonio que vive en la víctima y ordenarle, en el nombre de Dios, que se marche de allí. Si el espíritu ocupante se niega y los efectos de la posesión empeoran, entran en juego el empleo de símbolos sagrados y la propia personalidad del exorcista, que suele ser muy fuerte y proclive a la espiritualidad. La fórmula del exorcismo más habitual utilizada por la Iglesia Católica Romana se remonta al 1614 y está contenida con el Rituale Romanum. Exorcizo te, immundissime spiritus, omni incursio adversari, omne fantasma, omni legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi, eradicare et effugare ab hoc plasmata Dei, ipse tibi imperat, quite de supernis coelorum in inferiora terrae de mermegi praecepit. He aquí la traducción aproximada. Yo te exorcizo, espíritu inmundo, toda incursión del adversario, todo espectro, toda legión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Despréndete y huye de esta criatura de Dios. Te lo ordena aquel que te hizo precipitar desde lo alto de los cielos a las profundidades de la tierra. La Iglesia Católica no es la única institución religiosa oficial que se ha preocupado por estos fenómenos. Algunas iglesias protestantes, especialmente la anglicana, poseen asimismo una larga tradición en este campo. Pero además, por su naturaleza misteriosa, se han ido transmitiendo desde la antigüedad, muchas veces por canales pocos ortodoxos, al margen de las religiones. En Galicia, por ejemplo, estas creencias han subsistido a nivel popular, en las ceremonias llevadas a cabo por los meinciñeiros, personajes a medio camino entre brujo y exorcista.
Los casos posibles de posesiones diabólicas son cada vez más numerosos, debido quizás al aumento de estrés y al creciente consumo de calmantes y antidepresivos. Pero aunque esto explica algunos de los casos, hay fenómenos que ningún trastorno emocional puede justificar. Además, la frecuencia con la que aparecen hacen que estos fenómenos sean cada vez más objeto de divulgación, a lo que ha contribuido particularmente el cine con una serie de producciones centradas en estos temas, como por ejemplo la famosa película del Exorcista. Lo que resulta realmente alarmante es que muchas personas incompetentes o con intenciones abiertamente fraudulentas hayan adquirido el estatuto de exorcistas. De ahí que en los últimos años se haya producido más de un desenlace trágico. En 1975, la joven alemana Anneliese Michel murió a consecuencia de trastornos circulatorios, rodeada de extraños rituales de exorcismo. Sus padres y sus 2 sacerdotes implicados en los hechos fueron juzgados y condenados por homicidio por negligencia. Es por esto que, con el paso del tiempo, muchas personas se preguntan, ¿son realmente las posesiones demoníacas y cómo se puede saber si una persona está poseída? Según los expertos, la posesión demoníaca consta de 5 niveles. La primera sería la manifestación. En esta etapa, una persona sin ningún tipo de intención invita a otra entidad a entrar a su cuerpo. La entidad se siente atraído por el individuo de mente más débil o de baja autoestima. También existen casos en que la entidad accede a la víctima sin permiso alguno. La segunda fase es la infestación. En este nivel, el demonio empieza a utilizar a su víctima en lo que puede parecer típicos signos demoníacos inteligentes. La entidad puede presentarse como el espíritu de un ser querido o incluso de un ángel. Se gana la confianza de su víctima, por lo que la entidad puede influir en la persona y, finalmente, tomar el control total. Algunos signos de infestación demoníaca incluyen sombras o figuras extrañas que se mueven sin ningún tipo de explicación, sonidos de pisadas o incluso líquidos que se filtran a través del suelo o paredes. La tercera fase sería la opresión. Cuando el individuo está bajo la opresión demoníaca, la entidad comienza a afectar a la persona psicológica, física y emocionalmente. El objetivo es hacer que la víctima renuncie a la lucha o la voluntad de vivir y sobre todo a su alma, pudiendo conseguirla mediante el suicidio. La cuarta fase sería la posesión. Cuando una persona llega a este nivel, se le llama posesión completa. El demonio ahora tiene el control sobre los pensamientos individuales, de las emociones y de la conducta. Cuando la víctima está siendo poseída, por lo general se escuchan extrañas voces amenazantes. Por último, y la quinta fase, sería la destrucción de la víctima. El único propósito de la posesión es la muerte del huésped. Cuanto más dolor y sufrimiento que la entidad pueda hacer, es mucho mejor. La ciencia considera que diferentes enfermedades como la epilepsia, la esquizofrenia y la histeria son síntomas claros de la posesión demoníaca. En muchos de los casos, los extraños comportamientos son ocasionados por ciertas enfermedades, pero en otros casos, la ciencia no ha podido explicar el origen. Es muy sencillo para los médicos y científicos ver la posesión como meras supersticiones fruto de la imaginación colectiva. Para muchas personas, el hecho de que la víctima hable diferentes idiomas con fluidez, tenga una fuerza sobrehumana, la capacidad de predecir eventos futuros y la capacidad de levitar a sí mismo u objetos son claras pruebas de la posesión demoníaca. ¿Y tú, qué crees? ¿Realmente existen las posesiones demoníacas? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook estará en la descripción del video, agrégame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don Tomberi y les deseo muy buenas noches.